Hey viajero web, ya estás en eWebIC. Bienvenidos a este 10º video de nuestro curso de React.js. En esta ocasión toca hablar de los hooks o de los High Order Components. Aprenderás a utilizarlo, la importancia que tiene dentro de React y muchas cosas más. Ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita y comencemos. Bien, en mi página web ya está el apartado de hook, así que te invito a revisarlo. Nosotros por el momento vamos aquí para tener una definición de lo que son los hooks. Bien, los componentes High Order Component en esencia son una función con la capacidad de recibir un componente como entrada y regresar un componente nuevo como salida. Pero dirás, ¿y para qué sirven? Bien, al utilizar hooks nos permite reutilizar lógica y transmitirla a nuestros componentes que conformen nuestro proyecto. En pocas palabras, mientras la mayoría de componentes convierten propiedades a interfaz de usuarios, con los hooks transformamos un componente en otro componente agregando información a sus propiedades. Con esto vamos a poder utilizar mucha lógica y transmitirla a nuestros componentes que envolvamos con nuestros hooks. Eso te va a quedar más claro cuando hagamos el ejemplo. Así que vayamos a ver qué ejemplo vamos a hacer el día de hoy. Bien, este es el ejemplo que vamos a hacer. Como puedes ver, es algo relativamente simple, donde cada vez que el usuario introduzca un número en el input, por ejemplo 100 pesos, nuestro High Order Component o nuestro hook va a hacer la lógica de los cálculos y va a actualizar las propiedades de nuestro componente. Por ejemplo, aquí si agregamos 100 pesos, pago son 100 pesos, nuestro impuesto son 16 pesos al 16%, con una ganancia de 84 pesos. Y así cada vez que agregue algo nuestros usuarios en el input, vamos a hacer de nuevo el cálculo desde el High Order Component y lo vamos a pasar mediante propiedades a nuestro componente. Y bien, esto es lo que vamos a hacer, así que vayamos a Visual Studio Code, ya que es la mejor manera de aprender. Bien, ya estamos aquí en Visual Studio Code. Aquí tenemos el código que hicimos en la clase pasada donde hablamos de API Context. Por el momento lo voy a eliminar ya que no lo voy a necesitar. Y ahora lo que voy a hacer es que aquí tenemos el componente app que vimos en el inicio del curso. Lo voy a copiar y lo voy a pasar al render, porque ahora vamos a trabajar sobre ese archivo. Y aquí ya lo tenemos. Pero si vemos, tenemos algunos espacios en blancos que voy a eliminar accediendo al archivo index.css y voy a borrar lo que hemos hecho. Y también en el body voy a quitar este padding para eliminar esos espacios en blanco. Bien, aquí ya se ve mejor tal como teníamos originalmente nuestro componente. Ahora simplemente me voy a dirigir al archivo app.js. Aquí tenemos todo el código que conforma este componente. Aquí lo primero que voy a hacer es eliminar este párrafo que no lo vamos a necesitar y voy a comprimir esta función para poder empezar. Aquí vamos a ver hook High Order Component. Lo primero que vamos a hacer es ver la declaración. Vamos a ver cómo podemos declarar este tipo de componente, que más bien es un patrón, ya que como tal no está dentro de la API de React, sino que su existencia realmente se debe a la lógica de componentes que maneja React, y es por eso que puede existir este tipo de patrones. Así que vamos a declararlo a través de una función tipo flecha y empezamos con const, y se recomienda que empiece con esta palabra with, seguido de una palabra que describa a grandes rasgos de qué va a tratar este hook. Por ejemplo, en este caso pues va a ser impuestos, porque vamos a hacer un cálculo de impuestos bastante simple. Va a ser igual a una función tipo flecha que va a recibir un componente. En este caso lo llamamos component. Si ves aquí arriba en el import se nos agregó component, pero no lo voy a usar de esta manera, así que lo voy a eliminar, ya que voy a usar notación de punto. Abro llaves y lo primero que debemos hacer en nuestro hook es agregar un return, el cual va a regresar una clase anónima, pero que esta clase va a extender de react.component. Esto quiere decir que nuestro hook lo que va a regresar precisamente es un componente de clase. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer aquí es agregar su método render, que va a regresar nuestro componente. Se lo pasamos y listo. Hasta este momento ya hemos declarado nuestro primer hook y esta es la estructura básica que lo conforma. Bien, ya que tenemos nuestro hook
declarado, y dado que es un componente de orden superior, pues quiere decir que puede envolver a otros componentes. Entonces, para hacer eso simplemente copiamos el nombre de nuestro hook y aquí en el export default lo agregamos y envolvemos al componente, es decir, entre paréntesis ponemos el componente al que queremos envolver, que en este caso es app. Y si ves y guardamos, no nos ha marcado ningún error. Eso quiere decir que declaramos correctamente nuestro hook. Ahora bien, si nosotros venimos aquí a nuestro componente de app, lo podemos modificar y no va a haber ningún problema. Por ejemplo, vamos a agregar la interfaz que vimos al inicio. Agreguemos un H1 con el texto impuestos sucursal. Y ahorita le voy a poner un 1 nada más para ejemplificar. Vamos a agregar ahora un input que va a ser tipo number y vamos a agregar algunos párrafos con el texto pago, impuesto, ganancia y listo. Ya tenemos la interfaz que vimos al inicio. Así de sencilla va a ser, para no complicar más el ejemplo. Ahorita si agrego algo pues no pasa nada porque no hemos hecho ningún tipo de lógica. Entonces, pero lo importante es que aunque lo estamos modificando y aunque ya hemos envuelto nuestro componente con nuestro hook, pues sigue funcionando sin ningún problema. Ahora vayamos aquí a nuestro hook y lo primero que te quiero enseñar es que podemos nosotros pasarle cierta configuración a este componente de orden superior. Lo podemos hacer de dos formas. Una de las formas es aquí donde pasamos app, agregarle otro parámetro y pasárselo. Bueno, aquí truena porque config no existe. Déjame simplemente pasarle dos llaves y ya funcionó. Esta es la primera opción. Podemos agregarlo en el argumento y aquí agregarle config. No obstante, en términos, si leemos el código, pues lo que estamos haciendo es envolver al componente. Aquí lo que estaríamos haciendo es envolver también a la configuración, lo cual no suena muy bien después de haber visto cuál es la definición de hook. Entonces lo que podemos hacer es agregarle otro parámetro como si fuera una función y aquí sí pasarle los parámetros. Por ejemplo, vamos a ponerle ese JSON. Ahorita truena porque necesitamos hacer algunos cambios dentro de nuestro hook. Primero quitamos este config del argumento y ahora en el return, en vez de regresar una clase anónima, lo que vamos a hacer es regresar una función anónima que a su vez regrese una clase anónima. Es como hacer dos pasos aquí, pero en el argumento de esta función ahora sí viene nuestro config, lo cual ya tiene más sentido según la definición, ya que solamente envolvemos al componente y la configuración se la pasamos desde otro argumento. Yo te recomiendo que uses este método ya que el código de esta manera es más legible y para otros desarrolladores pues simplemente van a entender mejor el código. Ahora le podemos pasar más parámetros. Por ejemplo, yo voy a definir aquí sucursal 1, también voy a definir pago, voy a iniciarlo en 10 ahorita, y impuesto también al 0.16 que es el IVA aquí en México, y ganancia que en este momento es 0. Más adelante veremos cómo manipularlos, pero pues así de esta manera ya hemos configurado nuestro hook y le hemos pasado parámetros. Esto también sirve ya que seguramente tu hook pues lo vas a usar en diferentes pestañas o diferentes páginas dentro de tu aplicación y vas a necesitar configurarlo para cada una de esas pestañas, pues a lo mejor de forma diferente, pero pues lo puedes hacer de esta manera. Bien, en este punto ya tenemos configurado nuestro hook y podemos proceder a agregar la lógica que necesitamos. Y para ello lo primero que vamos a hacer es agregar la comunicación de hook a componente, es decir, cómo alterar las propiedades de este componente. Y lo primero que vamos a hacer es agregar una state en nuestro componente de clase. Vamos a hacer state y vamos a agregarle sucursal, la cual simplemente de la configuración vamos a tomar el parámetro de sucursal. Después vamos a agregar el pago, el cual vamos a agregarle el signo de pesos más config.pago. Tomamos ahora impuesto y aquí le agregamos el signo de pesos y más config.pago, pero lo vamos a multiplicar por config.impuesto, que es realmente lo que importa, calcular ese impuesto para saber cuánto vamos a pagar. Le vamos a agregar al para saber la tasa, le vamos a concatenar ahora impuesto, pero lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje y le agregamos al final el símbolo de porcentaje. Déjame acomodarlo para que se vea mejor y voy a agrupar para que no haya ningún problema. Tenemos el cálculo del impuesto a cierto porcentaje. Ahora por último vamos a agregar el cálculo de ganancia y el cálculo de ganancia lo vamos a obtener a través de agregamos signo de peso que es config.pago menos el cálculo del impuesto, ¿cierto? Se lo agregamos aquí y listo, ya tenemos realmente cuánto es la ganancia que vamos a tener después de que nos hagan ese pago. Ahora aquí viene lo interesante, que es cómo es que alteramos las propiedades del componente que envolvemos, y es simplemente se la pasamos como ya hemos visto en las otras clases. Ponemos sucursal y agregamos this.state sucursal.
sucursal. Lo mismo vamos a hacer para los demás. Agregamos pago, impuestos y ganancia. Y listo. En este punto ya hemos pasado, ya hemos alterado las propiedades de nuestro componente que estamos envolviendo y le hemos agregado nuevas propiedades que se van a ir alterando conforme la lógica se vaya ejecutando de nuestro hook. Ahora podemos recuperarlas aquí dentro de app y lo vamos a hacer por destructuración. Así que ponemos sucursal, pago, impuesto y ganancia. Y le vamos a obtener el de props. Aquí ha tronado nuestro proyecto porque props no la tenemos en app, así que vamos a agregárselo aquí en app y listo, ya no nos truena. Ahora simplemente sucursal, se lo voy a agregar aquí donde tenía el 1, abro llaves y agrego sucursal y lo mismo voy a hacer aquí en pago, impuesto y ganancia. Y aquí ya en del lado del navegador ya se está agregando pago 10, impuesto 1.6 al 16% y ganancia pues nos queda 8.4. Estos datos vienen de aquí porque en pago tengo la cantidad de 10. Se lo voy a regresar a 0 para inicializarlo en 0 y ya no tenemos nada. Simplemente tenemos que el impuesto es al 16%, pero hasta el momento nuestra lógica que fluye del componente padre, que en este caso es el componente de orden superior o nuestro hook, fluye la información hacia nuestro componente hijo, que en este caso es app. Bien, ahora que ya tenemos la comunicación de padre a hijo, por decirlo de alguna manera, toca ver cómo es que podemos actualizar ahora desde el hijo o desde app el state que hemos declarado en nuestro hook. Y para ello lo que vamos a hacer es que aquí en nuestro hook vamos a declarar una función o un método de clase, el cual le vamos a llamar calcular impuesto, que va a ser de tipo flecha, pero que recibe un pago. Abrimos llaves y lo que vamos a hacer aquí es simplemente actualizar nuestro state a través de this.setState y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la declaración. Pago aquí va a ser simplemente pago, config impuesto se queda igual y en ganancia lo que vamos a hacer también es algo similar, pero va a ser ahora también config pago, lo vamos a eliminar y vamos a dejar simplemente pago y con esto cada vez que se ejecute este método de clase pues vamos a actualizar el state, las propiedades se van a actualizar y se las vamos a pasar a app. Ahora simplemente la tengo que agregar aquí a las propiedades para que el componente app se entere que exista y listo. Ahora por destructuración la obtengo aquí en app y ya puedo hacer uso de ella. Vamos a agregar un onChain al input, el cual vamos a obtener el evento y se lo vamos a pasar a calcular impuesto, pero ya simplemente como el valor target.value. Vamos a acomodar un poquito para que se vea mucho mejor y listo. Aquí ya tenemos nuestro calcular impuesto, es decir, vamos a comunicar nuestro componente app con nuestro componente hook. Incluso podemos verlo en el inspeccionador. Voy a abrir un poco más el navegador para que lo podamos ver y nos posicionamos en components y aquí tenemos nuestro hook y nuestro app. Si le damos clic en app podemos ver que tiene propiedades que le pasa a nuestro hook, que es calcular impuestos, ganancia, impuesto, pago o sucursal. Y que bueno, siempre verlo aquí en la herramienta cuando desarrollas pues es muy útil porque vas a poder ver cómo es que van cambiando las propiedades. Bien, hagamos una prueba. Voy a agregar en el input 100 y ves que en automático cambian las propiedades ya que actualizamos el state de nuestro hook y en automático pues actualiza las propiedades de nuestro componente como estamos viendo aquí. Y pues si agregamos 100 pues en pago cambia 100, en impuestos cambia el 16 y en ganancia pues cambia. Y esto se da siempre que escriba algo dentro de nuestro input, pues en automático se va a ejecutar esa lógica. Utilizar un componente de orden superior tiene varias ventajas, ya que por ejemplo si en este caso no estaríamos en la raíz del proyecto, sino que estaríamos en slash sucursal 1 o en 2 más bien, sería sucursal 2, pues a lo mejor aquí en la configuración del hook tuviéramos que sería sucursal 2 y que el impuesto no sería 0.16, a lo mejor aquí es 0.08 para esta sucursal y en automático no necesitamos hacer nada dentro del componente app, sino que la lógica que nosotros le estamos pasando desde nuestro hook pues se va a actualizar. Aquí ponemos ahora 100, estamos en impuesto sucursal 2, pero ahora se calcula al 8. Estas son ventajas que podemos tener al utilizar nuestros componentes de orden superior, ya que en cada página o en cada página de nuestra aplicación pues podemos configurarlo de forma diferente y hacer que se comporte pues con cierta lógica o incluso que se comporte totalmente diferente cuando esté en alguna página de nuestra aplicación.
Excelente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya quedado claro cómo utilizar estos componentes High Order Component y cuál es su importancia dentro del desarrollo de React. Recuerda que si te está gustando este curso, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo capítulo. Y recuerda, sigue viajando por la web.